La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en el programa radial Voces de Color y Música, el programa que cada 8 días realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y que se transmite por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Nuevamente está con nosotros Pablo Santamaría Alzate, que como les hemos dicho en los anteriores programas que hemos grabado con él, actualmente es doctorando del programa de posgrados de estudios de cultura contemporánea de la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Con Pablo Santamaría hemos hablado sobre unos artículos que él ha escrito, uno de ellos sobre el Encuentro Internacional de Medellín 2007, que tiene por título Arte y Cultura para el Cambio Social. Y hoy queremos hablar con Pablo Santamaría sobre otro artículo escrito por él, publicado por Pablo Santamaría, sobre el Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2011, el MD11, y en el que ya hace referencia al arte contemporáneo y formación ciudadana. Bienvenido, Pablo Santamaría, ¿cómo está? Bien, Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Atento también a nuevas colaboraciones en el programa radial con el mayor gusto y espero que también toda la amable radioescucha se encuentre bien. En los dos programas que hemos realizado, Pablo, pues hicimos un contexto de la realidad de la ciudad en los años 80, en los 90, la situación social de violencia que se vivía, cómo la ciudad empieza a pensarse a través o por medio de la cultura, con planes de desarrollo cultural de la ciudad, también del departamento, y teniendo en cuenta los planes de desarrollo del país. Y empieza este evento del cual hemos hablado, el encuentro internacional, primero del año 2007. De todo lo que conversábamos, Pablo, y antes de hablar del año 2011, yo quisiera que termináramos el análisis que hace usted del encuentro de 2007 en el sentido de hablar de Medellín como tema y problema para el arte contemporáneo. ¿Por qué hace usted esta afirmación que en el encuentro MD07 Medellín se convierte en un tema y un problema para el arte contemporáneo? En principio, el propósito de estudiar el Encuentro Internacional de Arte de Medellín era para entender las dinámicas del arte contemporáneo. Ha tenido una vocación este evento, digamos, relativa al arte contemporáneo, una intención explícita por traer el arte contemporáneo, artistas contemporáneos, su experiencia, sus expresiones artísticas que se encajen dentro de este título. Y la segunda vocación que ha tenido el evento, pues insisto, también de la mano del Museo de Antioquia y de su vocación pública, es relacionar estas prácticas artísticas nuevas con la dinámica de ciudad. Entonces, en ese sentido, las dinámicas sociales que se daban en la ciudad se vuelven un insumo también para este tipo de expresiones, puesto que sabemos que las prácticas artísticas contemporáneas pues tienen una gran vocación investigativa, de trabajo comunitario, de trabajo de base. Entre otras cosas, en la dinámica del MD07, incluso en el MD11, anticipando un poco el tema, eh, el, la invitación a artistas internacionales para que desarrollaran un trabajo en terreno durante 20 días, un mes, y que a partir de este trabajo en terreno desarrollaran obra concretamente, pues es básicamente una metodología que se pensó muy actual, se pensó muy fresca y en efecto también era para contribuir a procesos sociales de base. Se me viene
a la mente, por ejemplo, en el año 2007, el proyecto de Rodrigo Bueno, que es un artista brasilero, que va a la ciudad de Medellín, eh, cuyo espacio anfitrión, La Jícara, lo recibe y que se queda en la comuna noroccidental, en el barrio Castilla, desarrolla un trabajo de campo. Rodrigo Bueno es un artista reconocido aquí en el Brasil, incluso a nivel internacional, como un artista que trabaja con plantas, trabaja la idea de las plantas dentro de casa. De hecho, un proyecto muy famoso de él que va a Bellas Artes posteriormente en la celebración de los 100 años de Bellas Artes es el proyecto Mata Adentro. Entonces es un artista que genera una especie de comunión con la naturaleza, desde lenguajes instalacionales, desde lenguajes experienciales, pedagógicos, incluso pictóricos, porque es un excelente pintor y artista gráfico. En ese sentido, Rodrigo Bueno es llevado precisamente al barrio Castilla para trabajar con la temática de las plantas, con las mujeres, con las señoras del barrio. Empieza una labor etnográfica y etnobotánica, si así lo pudiésemos entender. Le llamó mucho la atención trabajar con las mujeres, las madres que tenían en sus planchas, en la terraza de su casa, unas plantas aromáticas, unas plantas de consumo interno, en el sentido en que era el propósito, era el tema de interés que a él le gustaba abordar. Entonces desarrolló un proyecto con ellas, con estas madres, y en efecto en La Jícara, y desarrollaron una instalación, una intervención, un encuentro y una fiesta, porque en ese sentido también el arte lo reivindican, con las prácticas artísticas las reivindican como encuentro, de ahí el nombre precisamente, como fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto, así como otros que llegaron a la ciudad, ejemplifican la intención del Encuentro Internacional de Arte de traer no solamente el arte contemporáneo como un discurso abstracto o abstraído de las comunidades, sino un discurso que pudiésemos llamar sociológico, casi etnográfico, precisamente, insisto, por la vocación procesual que tienen las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces, en ese sentido, la ciudad de Medellín, como insisto en el texto, se vuelve tema para el arte contemporáneo y problema en el sentido de académico, no un problema social ni mucho menos, sino que se vuelve un tema de interés, puesto que, como lo estoy proponiendo incluso con mi investigación doctoral, entender las dinámicas del arte contemporáneo deben estar entrelazadas con las dinámicas de la ciudad en sí misma, los procesos de transformación social y cultural que se han propuesto, las políticas públicas y que de hecho pues se han ejecutado y que han mejorado algunos índices de calidad de vida, de convivencia, de acceso a cultura, etcétera, etcétera. Con esto no estoy queriendo decir que en efecto por vía del arte y de la cultura se genere una utopía de reivindicación social, sino que en efecto las prácticas artísticas contribuyen. El arte contemporáneo precisamente, insisto, por su vocación de encuentro, por su vocación de mediación, etcétera, ha permitido también el encuentro con moradores en los barrios, en las comunas, acciones sociales de base, etcétera, etcétera. Moravia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de eso, que también pues se recibió en su momento más puntualmente en el MD11, que ahorita pudiésemos comentar al respecto, eh, artistas y colectivos que venían del exterior. Y recordemos que el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, pues liderado por Confenal, pues en su momento también por el artista y hoy curador Carlos Uribe, tuvo esa intención con una curaduría que se llamó In situ, ex situ, prácticas artísticas en comunidad, que es un referente importante en el arte en comunidad, con las prácticas artísticas en comunidad en la ciudad de Medellín. Entonces, de alguna manera, estos referentes, Moravia, por ejemplo, los MDE particularmente, se vuelven un índice para pensar una especie de carácter distintivo de las prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad de Medellín, que ha tenido, no estoy queriendo decir que sea definitorio de la naturaleza del arte contemporáneo en Medellín, pero sí ha tenido una vocación por el trabajo comunitario, por el encuentro, por desarrollo de prácticas artísticas comunitarias. Otro ejemplo de eso también podría ser una curaduría que lleva mucho tiempo ejecutándose, que es Desearte Paz, por parte del Centro Colombo Americano, que tiene la misma dinámica de Moravia, éxito in situ, en la medida en que invita a artistas internacionales con algunos temas específicos que se desarrollan anualmente para que con comunidad estudiantil, adulto mayor, etcétera, etcétera,
desarrollen proyectos de intervención y de base comunitaria. Entonces, en ese sentido, intuyo, y es la hipótesis inicial, que existe una especie de condición estética favorable en la ciudad de Medellín que favorecen procesos artísticos ligados con la comunidad. Y eso no solamente a partir de eventos o algunas curadurías puntuales, sino que también ha dejado una tradición de producciones artísticas o de espacios culturales relacionados con la ciudad. Lo vemos mucho en el centro de Medellín, Platovedro, o incluso también con colectivos de ahora, digamos, más jóvenes, en su momento lo que hizo el profesor Vélez, ¿cierto? Con Casa Toroide, o lo que hizo en su momento Taller 7, por ejemplo, también, aunque, en fin, desde otro perfil de producción. En fin, hay una serie, pues, de espacios artísticos y culturales en la ciudad que han tenido precisamente esa vocación de apertura, de encuentro, de desinstitucionalización y acercamiento del arte, particularmente contemporáneo, a las dinámicas sociales de base. Es una afirmación que atrae Pablo Santamaría, nuestro invitado de hoy al programa radial Voces de Color y Música. Digo una afirmación que aparece en el texto escrito por él, y es como el arte de procesos, es el que se puede ver en este Encuentro Internacional de Arte de 2007, donde la investigación y el trabajo colaborativo con las comunidades y no el objetualismo plástico de las exhibiciones del museo es lo que uno encuentra allí. Pero saltando, Pablo, entonces al año 2011, esos 4 años que pasan entre ese primer encuentro internacional y este segundo, allí ya el tema, y así lo refiere usted en el artículo, es arte contemporáneo y formación de ciudadanía. Sigue el concepto entonces de arte contemporáneo como tal, pero aquí está el tema de formación de ciudadanía, que sumado a todo lo que usted nos acaba de decir, pues uno más o menos empieza a concluir que el hecho mismo de esa relación entre el artista y la comunidad, ya ahí hay un trabajo de participación, digamos, de la comunidad y de un aprendizaje, de una formación de público, diría yo, en un momento dado, desde el punto de vista cultural, pero también está ese concepto de formación de ciudadanía. Quisiera entonces, Pablo Santamaría, que habláramos pensando ya en este segundo encuentro, en el realizado en el 2011, donde, digamos, ese eje importante era la formación ciudadana, que hablemos de ese concepto de ciudadano cultural que menciona usted en el artículo. Excelente, Carlos. Sí, mire, desde 1990, las políticas culturales, o la política cultural de la ciudad de Medellín empieza a esbozar un concepto que se venía, digamos, trabajando académicamente desde las ciencias sociales y sobre todo desde los estudios culturales. Y es precisamente el énfasis que en algunos lugares, principalmente en Inglaterra, a partir como de la industria cultural, ¿cierto? Que había sido como un nuevo campo de desarrollo económico. La industria cultural se refiere precisamente a la producción artística, a la producción creativa, tal vez lo que ahora se podría definir, o ha venido siendo más insistente el campo de desarrollo económico, la economía naranja, ¿cierto? Que ha sido un poco más claro en términos de construcción de política pública, etcétera, etcétera. Pero para la década de los 80 y de los 90, en Inglaterra era un concepto, digámoslo así, nuevo, novedoso, que pretendía pensar las nuevas lógicas de producción y por lo tanto de consumo, en este caso pues de la cultura. Y tal vez el desarrollo que eso generaba en la construcción, como se dice académicamente, moderna, de la idea del ciudadano. El ciudadano moderno es un ciudadano sujeto de derechos y de deberes, y están en proporción equilibrada estos derechos y estos deberes. Sin embargo, el concepto de ciudadano cultural empieza a traer la noción de un ciudadano activo, de un ciudadano participativo, de un ciudadano autogestionario, que por vía de sus capacidades creativas, intelectuales, empieza a generar un campo de desempeño laboral, profesional o incluso también de encuentro social con el otro. Es decir, existen unos cambios en la lógica de producción y por lo tanto también unas lógicas de cambio de relacionamiento social.
Empieza a emerger entonces este concepto de ciudadano cultural, se vuelve más claro a finales de los 90 y principios del 2000. Sin embargo, esta política cultural de la década de los 90 que habíamos mencionado en programas anteriores se vuelve muy renovadora y casi que revolucionaria en la medida en que empieza a traer este concepto y a materializarlo en planes y programas que precisamente le apuntaran a la autogestión, a la movilización particularmente juvenil. Recordemos que por la época de la violencia la juventud era un foco importante de trabajo de estas políticas públicas y de muchas otras políticas, particularmente de seguridad. Insisto entonces que esta construcción de política pública empieza a tratar el concepto de ciudadano cultural. Fue fundamental en toda finales de los 90, pero al principio del 2000 y particularmente hasta el 2006, donde el concepto de ciudadano cultural se encaja de manera más clara en la política pública, tal cual se menciona, ciudadano cultural, ciudadanía cultural en la política pública cultural departamental, en el plan de cultura de Antioquia, en sus diversas voces se denominaba ese plan de cultura. Y entonces el concepto de ciudadano cultural se vuelve más claro en la medida en que busca precisamente construir en los ciudadanos del departamento, particularmente en la ciudad, la dinámica que acabo de denunciar, que sea activo, que sea participativo y que sea autogestionario, no solamente de su propia existencia, su propia construcción, sino que autogestione en su barrio las dinámicas de cambio y estimule unas nuevas lógicas que favorezcan la vida, que favorezcan el encuentro y que favorezcan la creatividad. En ese sentido, cuando ya se materializa el concepto de ciudadano cultural dentro de la política pública, digamos que en la práctica ciudadana, sobre todo, insisto, en la población joven, empieza a notarse precisamente pues por la gestión también administrativa del desarrollo de presupuestos públicos para la investigación, para el desarrollo, para la puesta en escena de propuestas artísticas, musicales, culturales, etcétera, si empieza a existir y a notarse un cambio como en la vocación y sobre todo en las lógicas de producción artística y cultural de la ciudad. Es decir, ya no se depende tanto, en principio, de grandes presupuestos. El presupuesto participativo incluso también, para porciones del presupuesto participativo, de esta política de presupuesto participativo, se entregan a acciones culturales. Entonces, ya no hay tanta demanda, digámoslo así, de grandes espacios de exhibición, de grandes salas de conciertos, sino que empiezan a existir unas lógicas más micro, lo que se denominan microexpresiones, de reincorporación, de reencuentro con la juventud, que se empiezan a hacer trascendentales durante todo el 2000 en la ciudad. De alguna manera, estas dinámicas que el MDE-07 también ya había empezado a identificar con colectivos de artistas de base comunitaria, como lo pone ahora el ejemplo con la Jícara, para el MD11 se vuelven un elemento fundamental, en la medida en que este ciudadano cultural no solamente entonces es por el que se activa por vía de la cultura, sino que también implica como una especie de dimensión pedagógica en la cual hay que estar permanentemente generando experiencia sensible, experiencia estética, experiencia artística, vinculante en las comunidades para que este tipo de dinámicas sociales pues, se sostengan en el tiempo. En ese sentido, el énfasis del MDE 11, el 2011, el Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2011, tiene como título, como tema el enseñar y el aprender, ¿cierto? Habla particularmente de lo que se denominan los lugares de conocimiento del arte, una especie de epistemología o epistemologización del arte. Sin embargo, los proyectos artísticos que se desarrollan allí, o gran parte de ellos también, tienen una vocación de pedagogía social. Paulo Freire, que es un personaje muy referenciado en los textos curatoriales del Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2011, se vuelve una motivación, también incluso como una especie de metodología, con este texto que es célebre de la famosa pedagogía del oprimido, que es básicamente experiencias pedagógicas situadas y con vocación de contexto, ¿cierto? Entonces vienen artistas o colectivos, y discúlpame, con esto cierro esta parte de la intervención para desarrollar otras preguntas, vienen colectivos como los españoles transductores, que son un colectivo más pedagógico que propiamente artístico, pero llegan con una propuesta de vincular y de desarrollar trabajo en red a artistas, vinculándolos
o en docentes de educación artística de colegios de distintas comunidades, y vienen con una propuesta de trabajo tipo campamento, donde se hace una especie de encerrona, creo que es en Santa Elena, y se encuentran, conversan, y en fin, a fin de cuentas se trata es de entender cómo enseñamos arte, para qué podría servir el arte, y en efecto intentar desmontar la idea de que aprender de arte es aprender oficio, sino que también nos sirve para pensar nuestras relaciones sociales, nuestros encuentros, nuestras dinámicas barriales, y que en efecto generan dinámicas de encuentro, de desencuentro y de reflexionar acerca de las posibilidades del arte. En ese sentido, se presume al arte como una estrategia digamos que de enseñanza o de vocación o de pedagogía social no curricularizante. Lo que sí uno podría decir, grosso modo, el propósito del MD construido por la curaduría en ese momento era básicamente entender el potencial pedagógico en términos sociales que tiene el arte, no necesariamente interesado en procesos curriculares de formación artística o estética, sino cómo el arte también se inserta en las dinámicas de vida y permite entenderlas desde otra perspectiva. Pablo, el tema pues es bastante amplio para analizar y cada concepto de estos pues nos lleva a que usted nos ilustre pues con mucha información. Tengo varias preguntas, pero creería que por el tiempo pues ya nos quedan solo como 6 minutos de programa. Yo quisiera llevarlo a usted, Pablo, como a unas conclusiones, pero en términos de lo que ha visto usted en este estudio, análisis que usted hace de los distintos encuentros internacionales. Pues hemos hablado en estos programas sobre el 2007, sobre 2011, aún ni siquiera hemos mencionado casi el de 2015, pero estando en estos momentos en el 2021, mi pregunta a Pablo Santamaría es si uno podría, mirando hacia atrás, encontrar que la realización de estos tres eventos, que como hemos dicho, pues han respondido a unas políticas culturales, si uno quisiera hacer un diagnóstico del resultado de estos tres encuentros, podría uno decir que sí se dio un cambio, por un lado, en el concepto del arte contemporáneo, de cómo se concebía en la ciudad de Medellín antes de que se empezara la realización de estos eventos y hoy, cómo se ve. O sea, si hoy podemos hablar de que estas acciones contemporáneas artísticas y como prácticas y no como disciplina, sí han permitido que estos productores artísticos se vinculen a una labor social de un modo activo, y aquí estoy pues tomando una frase usada por usted en el artículo que escribió sobre el 2011. Entonces quisiera que habláramos como a manera de conclusión también, Pablo, si se puede pensar en un diagnóstico que permita hoy decir todo lo que se hizo en estos tres encuentros, sí permitió que precisamente ese diálogo social, ese concepto de ciudadano cultural, esa sensibilización como dispositivo pedagógico, sí son logros palpables hoy en la ciudad. Pues Carlos, uno podría pensar que en términos generales Medellín ha cambiado. Y ha cambiado, uno pensaría también como ciudadano, en términos positivos, ¿cierto? Las dinámicas que se veían, veíamos cuando usted era joven, cuando yo era joven en la década de los 90, en efecto son muy distintas ahora. Pero en los barrios, en las comunas, existe una posibilidad y también una vocación por el despliegue y el desarrollo cultural muy valioso, desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde las artes visuales. Y eso en efecto fue motivado precisamente tanto por la política pública como por eventos de este tipo. No estoy queriendo decir que haya una ecuación mágica que permita el cambio y la renovación, la transformación social en positivo por vía del arte y la cultura. Sería demasiada esperanza en ello. Pero en efecto, el arte y la cultura y sobre todo las prácticas artísticas contemporáneas, el arte contemporáneo, sí tiene una vocación muy sociológica e incluso muy pedagógica, en la medida en que ya en el campo propiamente del arte, el arte contemporáneo desnaturaliza mucho la esencia misma del arte, en la medida en que ya no la vuelve objetual, no interesa lo objetual, sino el proceso en sí mismo, la vuelve muy nebulosa en términos de institucionalidad de arte, si se expone o no se expone, etcétera. Es decir, la academia
los espacios de exhibición, los espacios de circulación se expanden de tal modo que en efecto se permiten nuevos diálogos y nuevas formas de expresión, nuevas formas de construcción de lo estético. Eso ha venido funcionando y ha ido a favor precisamente de dinámicas que, si bien se podría decir, instrumentalizan el arte en la medida en que llevan esta expansión que propone el arte contemporáneo hacia nuevas formas, hacia nuevos lenguajes, hacia nuevos encuentros, pues lo lleva entonces a las problemáticas de la vida social y le funciona. Pues si hay que instrumentalizar el arte en ese sentido, pues entonces bienvenido sea, porque aquí de todas maneras también en una ciudad como Medellín se, se insiste en el papel activo y participativo y, en fin, que pueda generar el arte y la cultura. Y particularmente los encuentros internacionales de arte de Medellín, si bien tienen una vocación específica dentro del campo del arte para actualizar el discurso del arte en la ciudad de Medellín, para traer nuevas propuestas, para traer exhibición, nuevos artistas, etcétera, etcétera. Incluso también incluiría, ya no dentro del MD, pero el evento del 43 Alola Internacional de Artistas que se hizo en el 2013, pues para mí fue también, junto con los otros MD, con los 3 MD, uno de los eventos más importantes que se ha dado en términos de volumen, de exhibición, de presupuesto, incluso también de articulación misma con la ciudad. Han sido 4 eventos que a mi juicio han dejado una relación muy estrecha con la ciudad, han manifestado también la comunión del arte contemporáneo con la ciudad a través de proyectos, de acciones que pueden ser efímeras, que puede que no se sostengan en el tiempo, que pueden generar, digamos, recordación en algunas subjetividades y no se vuelva un evento masivo, digámoslo así, desde el punto de vista del provecho que puede tener para la ciudad en sí misma, pero en efecto sí deja, digámoslo así, como una experiencia sensible distinta, un encuentro amable con el propio conciudadano, con los artistas, y empieza a bajarle un poco el tono al discurso que pueda tener el arte en la ciudad, llevándolo, o mejor dicho, adjudicándole una vocación más de encuentro, un poco más práctico, un poco tal vez, si se me permite la expresión, menos elitizado y más en una comunión con las comunidades y con las dinámicas de base y las problemáticas concretas de las comunidades. Entonces, en ese sentido, uno sí puede ver que muchos artistas que han trabajado con comunidades, pues continúan desarrollando proyectos de ese tipo, y también la capacidad instalada, me refiero a colectivos, artistas y jóvenes también que desde las universidades, cuando egresan, incluso siendo estudiantes, desarrollan proyectos de trabajo y de base comunitaria. También incluso se vuelve un nuevo espacio de desempeño profesional para nuestros jóvenes estudiantes y para nuestros jóvenes artistas. Entonces, en ese sentido, yo sí veo impactos muy positivos en apuestas de este tipo, tanto desde el campo del arte propiamente, un campo de reflexión, también se podría pensar los impactos que tiene el evento o los eventos en este campo, pero también desde el punto de vista de la vida y de la convivencia ciudadana, de la dinámica de la ciudad cotidiana, también uno puede notar resultados absolutamente positivos y afirmativos, Carlos. Muy bien, Pablo Santamaría Alzate, muchas gracias por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, y quedamos pendientes de esta investigación que usted sigue haciendo y a la cual se suma pues toda esta experiencia en ese recorrido que nos ha mencionado usted en los programas que hemos grabado en estos días, de su trabajo en Chile y también en Brasil. Así es que espero que más adelante pueda compartir con nosotros resultados de este estudio que sigue usted haciendo. Con mucho gusto, Carlos. Estoy atento también a la invitación que pueda surgir de estas conversaciones, de estos encuentros, y le deseo pues un saludo y un amable resto de día y resto de semana para nuestra cordial audiencia. Así que muchas gracias, Carlos, por la invitación, y estoy atento a los próximos encuentros. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.